le venimos a exponer sobre la filosofía patrística y su hecho religioso a través de la historia. La filosofía patrística es aquella que se desarrolla en la Iglesia Católica en el siglo II a.C. Justo después de las predicaciones de los apóstoles y discípulos de Jesús, las comunidades cristianas se vieron obligadas a precisar las enseñanzas fundamentales que constituían la doctrina de la fe. Pero cuando todavía era muy fuerte el politeísmo romano y surgían diversas posiciones filosóficas y teológicas contrarias al mensaje cristiano, varios pensadores se dieron la tarea de defender racionalmente los presupuestos de fe de la nueva relación. Los padres de la Iglesia, también llamados filósofos o teólogos, tenían como objetivo fundamental defender y explicar con la ayuda de la filosofía la buena noticia del cristianismo. Los teólogos, filósofos y padres de la Iglesia eran Basilio, Atanasio, Gregorio y Juan Damasceno. Las características de la filosofía patrística son 4. La primera es la lucha contra el gnosticismo, que nos quiere decir un Dios único que creó el mundo de la nada. La segunda es la inmortalidad del alma. Dicen que es creación directa de Dios y que no reencarna. La tercera es la definición de la Trinidad, que es un solo Dios verdadero y 3 personas distintas. Y por último está la afirmación de la divinidad y la humanidad, que se refiere a 2 naturalezas y una sola persona divina. La persecución cristiana. Demasiados cristianos han sufrido persecuciones por parte de personas que no pertenecen a esta religión e incluso de cristianos con creencias diversas, como la persecución por parte de los judíos, del Imperio Romano y en la actualidad. Tales persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta la ejecución llamada martirio, pasando por el pago de un impuesto suplementario, como en el caso de los mozárabes, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos o la incitación a abjurar de sus principios y delatar a otros cristianos. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los cristianos continuó después de la muerte de Jesús, quien fue de los primeros cristianos en sufrir esa persecución por parte de jefes judíos. San Agustín de Hipona es un santo padre y doctor de la Iglesia Católica. Fue obispo de Hipona, al norte de África. San Agustín es uno de los pesos pesados de la historia del pensamiento porque fue el primero que puso en contacto la filosofía griega con la dogmática cristiana. Lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. En ese tiempo era filosofía medieval, el pensamiento era teocentrista, o sea, todo giraba en torno a Dios, y quien no se centrara en Dios era un hereje, iba en contra de estos grupos que tenían creencias diversas y no estaban afín con la Iglesia. Según Agustín, la herejía es la mala comprensión de la fe, por lo que es un problema de carácter racional. La lucha contra la doctrina de los maniqueos. El maniqueísmo logró que muchos cristianos mantuviesen el dualismo entre estas 2 creencias. Agustín critica la doctrina de esta herejía diciendo que representaba una distorsión de origen exterior al mensaje cristiano. El donatismo fue una amenaza interior. Tras el edicto de Tesalónica, un grupo de creyentes arropados por el obispo Donato se separaron de la iglesia a la que acusaban por condescendientes con los lapsi, que eran apóstatas de la iglesia de los primeros cristianos que renunciaron a su fe bajo persecución por las autoridades romanas. El pelagianismo. Agustín acusó al pelagianismo de no creer en el amor gratuito de Dios. El Edicto de Milán es también conocido como la tolerancia del cristianismo. Fue promulgado en Milán en el año 313 y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos, que normalmente hacían sus actos religiosos en las catacumbas, escondidos bajo la tierra. Entonces, ¿quién proclamó el Edicto de Milán? Fue proclamado por Constantino I el Grande y Licino. Ellos representaban el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente también. ¿En qué consistió? El Edicto de Milán
consistió principalmente en la libertad de religión en el Imperio Romano, es decir, la libertad de culto, dando fin a las persecuciones a los cristianos y las consecuencias del Edicto de Milán. El Edicto de Milán trajo como consecuencia profundos cambios dentro del Imperio Romano, así como el comienzo de la expansión de la Iglesia. La aplicación del edicto devolvió a los cristianos sus antiguos lugares de reunión y culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas y vendidas a particulares. Esto le brindó al cristianismo un estatus de legitimidad junto con la religión romana y en efecto depuso esta última como la religión oficial del Imperio Romano y de sus ejércitos. Muchas gracias. ¿Quiénes fueron las personas más importantes? Vamos a tomar solo dos, ya que fueron bastantes. Entonces, uno de los que nombramos anteriormente, que es Constantino I, que fue un emperador romano. Su nombre completo es Valerio Aurelio Constantino. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I o Constantino el Grande. Él hacía parte de la Iglesia Ortodoxa. Las iglesias ortodoxas. Fue sucesor de Constantino II y Constantino Constante. Lo enterraron en la iglesia de los Santos Apóstoles. Su padre fue Constancio Cloro y su madre Helena. San Ambrosio fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano de Santa Marcelina, es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Fue el primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del Estado y desterró definitivamente en sucesivas confrontaciones a los paganos de la vida política romana. Gracias por ver, profe, y suscríbase, profe.